Bueno, damos la bienvenida a los que hayan venido por primera vez. Dios os bendiga, no sé quiénes sois, pero que el Señor os bendiga. Creo que habéis tomado una buena decisión, acercaros a estar con la Iglesia y a recibir la palabra de Dios. Es un gusto ver a los jóvenes aquí. Dios os bendiga. Vuestra presencia es importante, ¿eh? Así que, por favor, contamos con vosotros. Vamos a hacer una oración que nos ayude a recibir lo que Dios nos quiere dar hoy. Gracias. Padre, te damos las gracias por habernos reunido en esta mañana aquí, pero sobre todo te damos las gracias por estar tú con nosotros y tener tu palabra a nuestro alcance. Señor, abre nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos pueda enseñar de todas las cosas que vamos a compartir, qué es lo que tú quieres que guardemos en nuestro corazón. Señor, queremos llevar un fruto mejor para ti, que nuestras vidas puedan dar el fruto que tú quieres, que se cumpla tu voluntad en nosotros y podamos ser de bendición a muchos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, esta mañana comenzamos recordando Mateo 24. Es el mismo capítulo que estábamos leyendo el domingo pasado porque estamos tratando de entender un poco mejor, y por eso volvemos ahí, cuál es el papel nuestro, el papel tuyo y mío como creyentes en medio de esta generación. Queremos entender mejor cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas, por qué estamos aquí. Vivimos en un tiempo muy especial. Este tiempo tiene sus circunstancias. Las cosas que pasan ahora, muchas de ellas han pasado en nuestros momentos, pero también tienen su particularidad. Tenemos que entender que lo que vivimos hoy imprime en nosotros un cierto carácter y una cierta actitud. Cuando decimos que estamos en la era de la comunicación, significa que estamos expuestos a mucha información y que también nosotros no paramos de usar los medios a nuestro alcance para dar información. Ángel, perdona, ¿se acopla esto o es mi oído? Significa que estamos expuestos a un aluvión, podríamos decir, a un diluvio de información. ¿Es buena? ¿Nos conviene? ¿Qué información es buena o cuál no? Estoy poniendo un ejemplo de cosas que están pasando a nuestro alrededor y que de alguna forma nos afectan, a veces demasiado, y sufrimos por ello. Y a veces tomamos la información de una manera que no deberíamos. Por ejemplo, si creemos que todo es verdad, porque lo dice la televisión, o porque lo leemos en internet, o porque nos lo cuenta un amigo, o por lo que sea. Hay tanta información que tenemos que hacer una criba, tenemos que ser capaces de discernir lo correcto de lo incorrecto, lo que nos conviene de lo que no nos conviene. No todo nos conviene. Podemos aprender muchas cosas, pero ¿cuántas de ellas son útiles, convenientes? ¿Cuántas son buenas para nuestra vida? Esto es importante. Los discípulos, en Mateo 24 también, le preguntan a Jesús: Señor, ¿cuándo será tu venida y el fin del mundo? Esto del fin del mundo nos suena muy apocalíptico, y lo es. Y cuando pensamos en que el mundo se acabe, porque eso es como lo relacionamos, lo del fin del mundo, pensamos en catástrofes, pensamos en plagas, grandes guerras, enfermedades y crímenes, muerte por todo lugar,
Y esa es la impresión que tenemos. Hemos visto películas, algunas de ellas tremendamente catastróficas. Hemos visto hasta cómo el planeta se parte y ocurre lo que significaría el final de nuestra civilización, de la historia del ser humano. ¿Es así realmente? ¿Podemos creer toda información? ¿Podemos ver una película y salirnos de ahí con la impresión de que eso podría pasar? ¿De que quizá pase antes de lo que nos gustaría? Hay muchos mensajes que son apocalípticos, pero ¿realmente son veraces? ¿Están de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Es eso lo que Dios nos quiere mostrar? ¿Qué podemos creer y qué no? ¿Qué debemos guardar y qué desechar? En estos momentos, en este tiempo que nos toca vivir, somos muy ágiles para usar el móvil. ¿Quién no está en un grupo de WhatsApp? ¿Quién no está recibiendo de continuo mensajes y pasándolos? Y muchas veces lo que recibimos puede ser engañoso y muchas veces lo que enviamos sin darnos cuenta transmite una mentira. ¿Sí o no? Más de uno nos hemos tenido que arrepentir de haber enviado algo, porque creíamos que era verdad, pero luego resultó que no lo era. Era un bulo más, era algo que andaba por las redes, pero que no se correspondía con la realidad. Volvemos a ese momento en el que Jesús ha salido de Jerusalén y se ha sentado en el Monte de los Olivos a descansar. Tenían que pasar por allí todos los días porque pernoctaban en Betania. Y Betania está pues como a unos 5 kilómetros, 6 kilómetros de Jerusalén, cerca, y tenían que subir por la pendiente del Monte de los Olivos para ir y llegar hasta Betania, que estaba allí en la meseta. Así que cuando se paró para descansar, ya que es una pendiente alta, cuando se sentaban para visualizar desde lo alto lo que era el templo y lo que eran las edificaciones detrás de la muralla de Jerusalén, para descansar y respirar un poquito, los discípulos se sentaron también con él y el tema de conversación había continuado. Jesús había dicho que aquellas piedras maravillosas que cubrían el templo, que adornaban la muralla, que formaban el atrio del templo donde se reunían las multitudes, todo eso iba a ser demolido, todo eso iba a ser derribado hasta no quedar piedra sobre piedra. Esta conversación era también apocalíptica. ¿Y cómo va a pasar esto? ¿Y cuándo va a pasar? Era la curiosidad típica que todos mostramos cuando escuchamos una noticia. ¿Será posible? ¿Pasará esto alguna vez? Ahora estamos escuchando de la plaga, no sé cómo se llama este coronavirus, no sé si le han puesto nombre, pero ahora está eso en las noticias, está por todas partes. Así que cuando vemos a los chinos nos ponemos una mascarilla. Bueno, no llega tanto la cosa, pero de continuo estamos viendo noticias de ciudades chinas donde la gente está circulando con estas máscaras puestas en la cara, ¿verdad? ¿Para qué? Para tratar de protegerse. E inmediatamente en Internet salen un montón de vídeos, un montón de youtubers que están hablando del tema y si los escuchas a todos se te ponen los pelos de piel de gallina. ¿Cuánto de eso es verdad y cuánto de eso es mentira? Lo que estaba diciendo Jesús, que todo sería derribado y no quedaría sobre piedra, piedra sobre piedra, ¿cuándo sería eso? Esta era la pregunta. ¿Cuándo ocurrirán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Vaya pregunta, ¿no?
Yo creo que todos nos la hemos hecho alguna vez. Al menos la hemos oído. ¿Cuándo pasará? Jesús va a dar una serie de señales. Ahora, las señales por sí mismas no nos interesan tanto. Sí que son interesantes, pero hay una pregunta que tiene que acompañarse a esta que los discípulos no hicieron, pero que Jesús sí va a responder. La pregunta sería, si me toca a mí, si yo tuviera que estar en ese tiempo, ¿qué voy a hacer? ¿No te parece una pregunta importante? Sí, van a pasar cosas y Jesús les va a ir dando noticias proféticas. Mira, va a pasar esto y aquello y lo otro. Pero el asunto es, ¿y qué va a ser de nosotros? ¿Qué podemos hacer? ¿Lo podemos parar? ¿Tenemos capacidad para detener esas señales? Y si no la tenemos, ¿qué vamos a hacer en esa situación? ¿Habrá algo que podamos hacer? Jesús, que no ha escuchado esa pregunta porque los discípulos estaban más interesados en saber por curiosidad, y esto es algo que todos tenemos, mucha curiosidad, ¿verdad? Y por eso los programas de chismes tienen tanto éxito. ¿Te fijaste? Que los programas que más se ven en la televisión son aquellos que destapan chisme tras chisme y se valen de la curiosidad típica humana para tenerles entretenidos, para llenarles la cabeza e incluso manipularlos, o por lo menos tenerlos suficientemente entretenidos para que no hagan otra cosa. Cuidado, porque eso también nos puede pasar a los cristianos. También hay chismes cristianos, ¿no? ¿No crees? Es porque está en la naturaleza humana. Así que si no lo superamos, si no somos capaces de cambiar de actitud, cambiar de mentalidad, entrar en la nueva creación de Dios en Cristo, si no somos capaces de entender que ahora somos espirituales, y tenemos nuestra mente en los cielos y nuestro corazón en Cristo, si no andamos en ese estilo de vida, también caeremos bajo el chismorreo, entre comillas, cristiano. Si te metes en internet, vas a ver mucho de eso, en páginas supuestamente cristianas, escritas por hermanos supuestamente cristianos. La naturaleza humana es así, y si no la sometemos al Espíritu, si no somos capaces de dejar que sea lo espiritual lo que abunde en nosotros, lo carnal seguirá su curso, seguirá dándonos problemas. Estaremos muchas veces siendo víctimas de nosotros mismos, siendo víctimas de nuestra mente carnal, siendo víctimas de nuestra actitud carnal. Cuidado con eso, porque de ahí salen los chismes. Lo primero que dice Jesús es curioso: mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque el tiempo que conocemos como del fin de esta historia, del fin de esta forma de vida del ser humano, del fin de las naciones, del fin de todo lo que hoy conocemos como civilización, cultura, progreso, con todo lo que eso conlleva de guerras, de crímenes y todas las maldades que están ocurriendo en nuestro mundo actual, empezando por el aborto, que es un crimen terrible que mata a millones cada año de niños, es un auténtico genocidio. Y todas esas maldades que están ocurriendo forman parte de un conglomerado que cubre a la sociedad en nuestros días, que es el engaño.
El engaño, la mentira. Es muy fácil creerse una mentira cuando pensamos que nos conviene. No hay que enseñarle a un niño a mentir. Tan pronto como se vea acorralado y esté buscando una respuesta que le libre de un castigo, a su mente vendrá esa sugerencia. ¿Por qué no mientes? ¿Por qué no dices que no has sido tú? ¿Por qué no le echas la culpa a tu hermanito? ¿Sí? ¿Has mentido de niño alguna vez? Lo malo es cuando eso se hace costumbre, ¿verdad? Y seguimos mintiendo en la adolescencia, en la edad adulta, y nos morimos viejos mintiendo. Qué pena, ¿no? ¿Cómo llegamos a esa situación? Es fácil dejarse engañar. Es fácil dejarse engañar por pensamientos que vienen a nuestra mente diciéndonos que es mejor decir una mentira, que es mejor engañar a alguien que decirle la verdad, porque si decimos la verdad puede tener consecuencias. ¿Sabes cuántas mentiras nos creemos los cristianos? Y no estoy hablando de doctrinas, que también las hay engañosas. ¿Sabes? Hablando de doctrinas, ¿sabes cuántas iglesias a lo largo del mundo, a lo largo de toda la cristiandad, siguen todavía creyendo que estamos aquí en la tierra para hacernos ricos? ¿Sabes cuántas predicaciones se hacen cada domingo para decirle desde los pastores a las iglesias que lo que Dios quiere para ellos es que sean ricos? Y por tanto, el que es rico es digno de admirar. Si algún hermano dice, mirad cuánto me ha bendecido el Señor, cuánto dinero tengo, mirad mis coches, cómo lucen, mi casa, mi trabajo, mi empresa, y empieza a sacar todo eso como si fuera la grandísima bendición de Dios espiritualizada, aunque sea material, por doctrinas. Doctrinas que enseñan que eso es lo mejor que Dios tiene para nosotros, que eso es lo espiritual o eso es lo maravilloso de ser cristiano. Así que cuando le llevamos el Evangelio a alguien que no lo conoce y lo vemos con dificultades, con problemas, vamos y le decimos, mira, tú te tienes que convertir a Cristo, porque si te conviertes a Cristo, todo eso que estás padeciendo te desaparecerá. ¿Es verdad? Ese amén no sé si es sí o no. Pero lo cierto es que el Evangelio no es eso. El Evangelio no es tu vida material. El Evangelio revela las realidades espirituales. El Evangelio revela que nuestras riquezas están en los cielos, en Cristo. El Evangelio revela que hay algo muchísimo más importante que lo material, y que es tu vida, tu corazón, tu mente, tu actitud, tu carácter, lo que tú eres. Es mucho más importante que lo que tú tienes. Por tanto, si nos llegamos a creer que el Evangelio es prosperidad material, estamos siendo engañados y nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque todos en general somos codiciosos, somos avariciosos. Y cuando vemos que alguien tiene mucho, se nos despierta ese sentimiento de ¿por qué yo no? Lo que llamamos la envidia. Y lo terrible de eso es que empezamos a mirar a esa persona con recelo. Incluso si lo ha ganado honestamente, empezamos a pensar qué habrá hecho.
¿Estará en la droga? ¿Cómo es que tiene ese coche tan bueno? Seguro que lo ha robado. Y empezamos a pensar mal del otro y empezamos a soltar chismes. ¿Por qué? Simplemente porque hay en nosotros un deseo de tener también esas cosas. Y entonces llegamos a pensar que no es justo que uno lo tenga y otros no. Y si yo no lo tengo, ¿por qué no lo tengo? Y han habido hermanos que han invitado a otros a ir a la iglesia precisamente para tener el coche tan bueno como el del pastor. Tener un coche tan bueno como ese hermano, que mira cómo Dios lo prospera. Son las razones equivocadas por las cuales acercarse a Dios. El Evangelio no es eso. No es eso. No tiene nada que ver con eso. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No es para hacerte rico, no es para hacerte poderoso, no es para darte más influencia, no es para llenar tu cabeza de pájaros. El Evangelio es para hacerte realista a la hora de encarar tus circunstancias, tu situación. El Evangelio es para abrir tu entendimiento y te des cuenta que Dios es real, que Dios nos ama, que Dios está con nosotros y que eso es lo que el ser humano necesita por encima de todo lo demás. Necesitamos conocer a Dios, conocer la salvación en Jesucristo. Pero ¿ves que es fácil dejarse llevar por una mentira? Y por eso Jesús, lo primero que dice, porque estaba viendo nuestro tiempo, dice, mirad que nadie os engañe. Y entonces da unos ejemplos. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Vendrán falsos maestros, falsos mensajes. La gente escuchará muchas predicaciones, muchos mensajes, pero ¿cuáles de ellos, cuántos de ellos se puede decir que son verdad? Y eso nos lleva a otra cuestión. ¿Sabemos nosotros discernirlo? ¿Tenemos capacidad para saber lo que es correcto de lo que no? Cuando escuchamos algo, ¿podemos diferenciarlo y decir inmediatamente eso es un engaño? ¿O decir amén, eso es la verdad? ¿Y cómo llegamos a ese discernimiento? ¿Cómo podemos conocer eso? Y esto apunta a la responsabilidad que todos los creyentes, la Iglesia, tenemos de conocer bien la verdad. Es nuestra responsabilidad. De cada uno. No es solamente mía como pastor, la mía es predicaros la verdad. Pero tú vienes aquí, estás unas horas a la semana y luego te vas a casa o te pones cuando vas viajando la radio cristiana, por supuesto, y escuchas otras predicaciones. Pero ¿cuántas de ellas se ajustan a la palabra de Dios? Es nuestra responsabilidad conocer bien la palabra de Dios. Y eso no nos viene por una infusión especial, un acto mágico, que de pronto tengo luz y entendimiento para saber diferenciar una cosa de la otra. No pasa automáticamente. Viene como resultado de pasar tiempo estudiando la palabra de Dios, meditando en ella, comparándola, descubriendo con estudio lo que realmente está respaldado por Dios y lo que es su voluntad, para permitirle al Espíritu Santo dejarlo grabado en nuestro corazón.
Porque solo aquello que está grabado en nuestro corazón, impreso en nuestra mente, nos va a ayudar a diferenciar y discernir lo correcto de lo erróneo. Y esto es lo que Dios espera de la iglesia hoy, en este tiempo en el que estamos. Mirad que nadie os engañe, porque sois víctimas de un montón de engaños y de mentiras, muchas de las cuales os habéis llegado a creer de tanto escucharlas. ¿Por qué aconsejo que los cristianos no miremos tanta televisión? Y si es posible, ninguna. Porque el mundo no para de bombardearnos con mentira. Y lo mismo está pasando con Internet. De continuo nuestros jóvenes y menos jóvenes se enganchan a ver un montón de cosas inútiles, un montón de cosas que no se corresponden con la verdad de la palabra de Dios y no tienen discernimiento para separar una cosa de la otra. Y tenemos que asumir esa responsabilidad. No podemos tragárnoslo todo, porque si no acabaremos creyendo mentiras. Y el problema cuando tú te crees en una mentira, como si fuera verdad, es que tú te conviertes en un predicador, voy a usar la palabra, predicador de esa misma mentira, porque la vas a compartir con otros. Lo que decíamos, incluso la vas a mandar a tus contactos, como si fuera la verdad. Es muy fácil llegar a ser un repetidor del engaño. Cuidado con eso. Mirad que nadie os engañe y mirad que nadie os manipule para ser transmisores del engaño. Vendrán muchos en mi nombre, dice Jesús, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Después, Jesús va a dar una relación de cosas que estarían pasando, lo cual es muy interesante, pero incompleta la información. Estaría incompleta si la palabra de Dios no nos advirtiera más allá de las señales que se supone que tengamos que hacer como creyentes, como hijos de Dios, como iglesia. Porque se levantarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes o epidemias y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Vivimos en tiempos de guerras y rumores de guerras. ¿Cuánto tiempo llevamos escuchando que viene una tercera guerra mundial? Quizá los jóvenes ya crecieron en ese ambiente. Desde niños escucharon a sus padres o a sus amigos o a sus familiares o a sus profesores o al ambiente en general escuchar del peligro en el que estamos de una tercera guerra mundial. ¿Sabes cuándo empezó eso? El mismo año que acabó la Segunda Guerra Mundial. Fue acabar la Segunda Guerra Mundial y ya se comenzaba a hablar de una tercera guerra mundial. Una guerra nuclear, atómica. ¿Por qué? Porque Estados Unidos había mandado a bombardear 2 ciudades de Japón con bombas nucleares. Así que a partir de ahí se empezó a hablar del futuro y de la futura guerra, que sería una guerra atómica. Rumores de guerras. Vivimos rodeados de rumores.
Hay gente que vive de los rumores. ¿Sabéis cómo se llaman? Periodistas. Se puede vivir de los rumores. Sobre todo si les puedes dar un título grande y llamativo. ¿Por qué? Porque la gente va a comprar esa revista, ese periódico, esa información tan pronto como vea ese titular, que no es más que un rumor presentado de una manera llamativa, atractiva, que te despierte la curiosidad para que tú compres ese periódico. Ese es el negocio de los rumores. Vivimos en la cultura no solo de la información, sino de los rumores. Guerras y rumores de guerras. En diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y entonces os entregarán a tribulación. Dejadme leeros esta escritura, porque Jesús está dando un anuncio profético, no es un rumor periodístico, no trata de vendernos nada, solamente Jesús trata de enseñarnos que a aquellos que vivamos en ese futuro, asumamos la responsabilidad de saber cómo actuar en esas circunstancias. Es tu responsabilidad. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Sabes? Cuando Jesús dice estas palabras, Él está consciente de que la mayoría de nosotros como cristianos, cuando escuchamos esto, actuamos como cuando... ¿Recuerdas cuando eras joven? Los que sois jóvenes, lo tenéis más fresco. ¿Recuerdas cuando has tenido que volver a casa pero tenías que atravesar un lugar oscuro? ¿Ibas solo? Es diferente cuando vas con alguien, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tú vas solo y tienes que llegar a un punto, tienes que llegar a un sitio, un lugar, quizás sea tu casa o la casa de un amigo, y tienes que atravesar ese espacio donde no ves? La oscuridad es terrible, ¿verdad? La oscuridad es la pantalla de la imaginación. Así que cuando entras en la oscuridad se te dispara la imaginación. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa en ese espacio? De pronto te vuelves un atleta. Haces los 100 metros lisos. ¿No te ha pasado? Y ese espacio oscuro lo pasas volando. ¡Pum! ¿Por qué? Porque tienes miedo. No quieres que tu imaginación te traicione, no quieres caer en terror. Y entonces tratas de escaparte lo más rápidamente posible de ahí. ¿Por qué digo esto? Lo estoy diciendo porque con la palabra de Dios nos pasa muchas veces. Hay pasajes que los leemos corriendo, rápido. Que esto pase rápido, que no quiero pensar en ello. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Hay algún texto de la Escritura por el que quieras pasar rapidísimamente para no enterarte? Estoy seguro de que sí. Aquí tenemos uno de esos. Lo voy a leer otra vez, lo voy a leer despacito. No porque esté buscando que te asustes, sino porque quiero que entiendas que si Dios nos da una revelación es para que lo meditemos y asumamos responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer en esa situación? ¡Ay, pero esto no me agrada!
No quiero pensar en eso. ¿Sabes por qué el Apocalipsis es el libro menos leído de la Biblia? El menos leído, el más desconocido es Apocalipsis. Mucha gente dice, es que no entiendo. Me pongo a leerlo y no me entero. Pero la realidad es que tampoco quieren enterarse. Pasamos rápidamente por ahí porque nos da miedo escuchar lo que escuchamos. Dejadme leeros estas palabras que es como un resumen de Apocalipsis. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí hay tres cosas en las que no queremos pensar. Son nuestros mayores temores. El primero, pasarlo mal. Seréis entregados a tribulación. ¿Sabes a qué se refiere la Biblia cuando habla de tribulación? Se está hablando de tiempos que nadie quiere pasar. ¿Sabes cuánta gente dentro de la iglesia, cristianos, se escapan de la tribulación? No quieren oír de tribulación. Y entonces prefieren creer una doctrina que les salve de la tribulación. Por favor, que alguien venga a rescatarme. Y ahí aparece la doctrina del arrebatamiento antes de la tribulación. ¡Ah! Por fin alguien me libera de eso. Así que en adelante, si yo creo que me voy a ir antes de la tribulación, inmediatamente cuando llegan esos pasajes, no los tengo que escuchar, porque como no voy a pasar la tribulación, como Dios me va a llevar antes. Cuidado que nadie os engañe. ¿Qué dice Jesús? Entonces os entregarán a tribulación. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que vienen tiempos sumamente difíciles, que vienen para el cristiano, como también para el mundo, tiempos muy difíciles. Tiempos que no nos gusta pasar, tiempos de necesidad, tiempos de angustia, tiempos de dolor, tiempos que no deseamos pasar, pero vienen. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? La palabra de Dios es para meditarla, y meditarla significa eso, que tú tomas esa escritura y te pones a pensar en ello. Nada de escaparse corriendo, nada de pasar la página, nada de dejarlo para otro momento, porque te puede ocurrir y no has hecho caso de la advertencia divina. Así que hay que pensarlo. Os entregarán a tribulación. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora, la palabra de Dios es clara al respecto y habla de la tribulación en muchos lugares para que entendamos qué espera Dios de nosotros los creyentes y de la iglesia en esos momentos difíciles. El profeta Daniel, que vio en muchas visiones y recibió muchas profecías sobre el tema, nos dice en el capítulo 11, en el versículo 32, justo hablando del momento del anticristo, de la acción del personaje antidios satánico que conocemos como el anticristo. El profeta Daniel lo vio ese tiempo y lo describió. El profeta Daniel es el profeta que ha descrito al anticristo con todo detalle. En una ocasión, yo tomando esta oportunidad de
llegar a conocer mejor la figura del anticristo, estuve leyendo la Escritura, especialmente al profeta Daniel, y subrayando con un lápiz todas las características del anticristo. Y me salían 66 características. Un número bastante ligado al anticristo. Pero ¿sabes qué dice esa escritura que es Daniel 11:32? Dice que el anticristo va a seducir a las multitudes para que rompan el pacto santo. Y añade, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así que lo que Dios espera de nosotros en medio de las dificultades, en medio de la tribulación, no es que nos pongamos a llorar, no es que nos pongamos a lamentarnos, no es que empecemos a quejarnos, porque Dios ha dejado en la Escritura ejemplos suficientes de personas que pasaron su tribulación y la pasaron de la forma correcta, en alabanza y en cántico a Dios, en reconocimiento de que Dios está al control de todas las cosas. Y que si Él permite que atravesemos dificultades es porque tiene un propósito importante para nosotros como hijos. Que seamos capaces de fortalecernos en Él y seguir alabándole y ser un ejemplo de victoria y superación. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ahora, no estamos hablando de la gran tribulación, que todavía no está aquí, pero sí de muchas tribulaciones que Dios permite en nuestra vida para que nos ejercitemos. No te escapes tan rápido de los tiempos difíciles. No ores simplemente porque lo estás pasando mal y quieres que eso pase pronto. Hay una oración mejor. Señor, ¿qué quieres tú que aprenda de esta situación? Señor, ¿por qué estás permitiendo que pase por esto? ¿Qué me quieres enseñar? Esta mañana Mari nos recordaba esa profecía de Isaías, capítulo 26, donde leemos, en la tribulación me buscaron. En la tribulación me buscaron. Buscar a Dios. Buscar de todo corazón a Dios. Es algo que tenemos que grabar en lo más profundo de nuestro ser. En tiempos de dificultad tengo que buscar a Dios. No puedo tratar de salir rápidamente de eso de la manera que sea, porque si lo único que quiero es salir de esa situación, te aseguro que el enemigo te dará un montón de sugerencias. ¿Sabes cuál será la sugerencia de Satanás para los cristianos cuando llegue la gran tribulación? ¿Por qué no te pones la marca del anticristo? Eso te ayudará a superar un montón de dificultades. ¿Por qué? Porque Apocalipsis nos advierte que nadie podrá comprar ni vender en ese tiempo si no se tiene la marca de la bestia. Y cuando empiece el sufrimiento, cuando empiece la escasez, cuando empiecen las dificultades, para ti, para tu persona y para tu familia, entonces si quieres salir rápidamente de eso, Satanás te dirá de nuevo al oído, acuérdate que hay una marca que si te la pones, se te acaban estos problemas. Así que ¿por qué no te la pones? No,
Si las soluciones vinieran tan rápidas, nunca nos fortaleceríamos en nuestro carácter, en nuestra actitud, en nuestras convicciones, porque no pasaríamos con éxito esas dificultades. ¿Podemos entender esto? No quiero alargarme más porque ya he cubierto el tiempo. Estoy seguro, si el Señor lo permite, que nos dará más ocasiones para volver al tema. Y hay mucho de qué hablar sobre esto. Hay mucho que los cristianos necesitamos oír, meditar y actuar en consecuencia. Solamente dejadme deciros algo que hemos estado compartiendo esta semana en la iglesia y que quiero que tú también lo oigas. El Señor nos mostró, porque hemos tenido una semana de oración, significa que nos hemos propuesto, como llevamos haciendo durante un tiempo, que al mes saquemos una semana de oración, que todos los días nos reunamos para orar. Y esta semana que acaba hoy o acabó ayer, ha sido nuestra semana de oración. Teníamos algunos motivos por los que orar, porque las cosas que están pasando ya nos atribulan. Muchas veces hemos pensado, y hemos hablado aquí también, del peligro de la ideología de género, especialmente cuando se impone en los colegios. Y eso está pasando en España. Y esto es un peligro para nuestros niños. Que el niño viene a ti un día y te dice: papá, mamá, hoy me han enseñado el placer homosexual. Y hemos jugado a que somos dos mamás y dos papás. ¿Sabes que eso está pasando en los colegios? En España. Eso es un peligro. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Así que hemos estado orando esta semana. Lo mínimo que podemos hacer es orar. Y hemos orado, pero Dios nos mostró que todo ese problema de la ideología de género en los colegios partió de un acto. ¿Sabes cuál fue? Se llama salir del armario. ¿Sabes lo que significa? Que los homosexuales dejaron de hacer eso, su vida sexual a escondidas, para sacarlo a las calles. Y así empezó el Día del Orgullo Gay. ¿Sí o no? El problema, lo estábamos comentando, el problema que tiene la iglesia de hoy es que no sale del armario espiritual. Los creyentes estamos dentro de un armario que no manifestamos hacia afuera lo suficiente nuestra identidad espiritual. No manifestamos que somos hijos de Dios. No manifestamos lo suficiente que somos de Cristo, que creemos que Jesús es la verdad, el camino y la vida. No creemos lo suficiente lo que nos pertenece en Cristo. No lo proclamamos, no evangelizamos como deberíamos. No somos suficientemente abiertos y comunicativos. Y por tanto la iglesia tiene que salir de su armario espiritual. Y esto es lo que el Señor nos mostró. ¿Por qué quedarse aquí a orar? Porque esto es algo a lo que estamos acostumbrados. Todo se hace en la iglesia. Todo lo que queremos hacer para Dios lo hacemos en la iglesia. Pero ¿a quién ayuda? ¿A quién beneficia? A los cristianos. Pero no nos podemos olvidar del mundo, porque supuestamente somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Así que tomamos la decisión de que vamos a romper con eso y nos vamos a la calle a orar, vamos a las plazas a orar. Y estuvimos recorriendo las plazas en oración, cada día en una.
Y allí pudimos alabar, adorar a Dios, pudimos orar por la ciudad, orar por las almas, orar por los que nos gobiernan, orar por las necesidades de la ciudad, por los jóvenes, por los niños, por todos. Y me gustaría que eso llegara a ser nuestra costumbre. Vamos a hacer las cosas fuera de lo que llamamos iglesia, que no es más que un local alquilado. La iglesia somos nosotros. Amén. Y es hora de sacar a la iglesia de las cuatro paredes, de este armario espiritual, y estar en medio del mundo manifestando lo que somos. No tenemos nada de qué avergonzarnos. No es una vergüenza ser discípulo de Jesucristo. No es una vergüenza ser un hijo de Dios. No es una vergüenza tener el Evangelio y proclamarlo. No es una vergüenza orar. No es una vergüenza manifestarse como cristianos. Amén. Y tenemos que romper con esos temores. Y tenemos que dejar a un lado esa timidez. Porque justo lo que el mundo necesita es lo que nosotros tenemos. Eso es lo que el mundo necesita. Y tenemos que dárselo. El mundo necesita escuchar la verdad y nosotros la tenemos. El mundo no tiene fe sino temor. Y nosotros tenemos que deshacernos de los temores para poderles dar la fe. Amén. Y termino con una noticia. Como sabéis, la región de Murcia está ahora en el foco de la política. ¿Por qué? Porque el gobierno de Murcia tomó la decisión de ponerlo por ley que los colegios tienen que informar a los padres de cuáles son las charlas extracurriculares, extraescolares que le van a dar a los niños. Lo ha puesto por ley, que los colegios tienen que avisar a los padres, lo cual es algo muy bueno, para que los padres elijan si les interesa que sus hijos tengan esa charla o no. Porque no son matemáticas, ni geografía, ni ciencia, ni nada parecido. Son charlas que hablan de sexo, hablan de ideologías. Y no es bueno. Y los padres tienen el derecho a decidir y elegir qué quieren que sus hijos escuchen más allá de las matemáticas o la lengua. Pero ¿qué ha hecho este gobierno? Ha amenazado a la comunidad de Murcia diciéndoles: si no nos dejáis poner estas clases a todos los niños, estas charlas a todos los niños, iremos a juicio contra vosotros. Es una amenaza para el gobierno de Murcia. Eso nos atañe a los cristianos. Así que hemos tenido charlas, conversaciones a nivel de asociaciones, a nivel de iglesia, y hemos finalmente llegado a un acuerdo ayer. Ayer estuvimos muchas horas reunidos para llegar a un acuerdo y hemos llegado a un acuerdo. Nos vamos a manifestar. Vamos a salir a las calles del centro de Murcia y proclamar nuestros derechos. Y manifestarnos por lo que sabemos que es correcto. Es que nuestros hijos son nuestros. No son del Estado, no son del gobierno, no son de una ministra ni de un presidente. Nuestros hijos son nuestros. Y los padres tenemos la responsabilidad moral de que ellos reciban lo correcto para sus vidas. Y no lo que le quiera dar ninguna ideología, ningún gobierno, sea quien sea, se llame como se llame, presuma de lo que presuma, no tienen derecho a enseñarle a mi hijo algo que está en contra de mi convicción. ¿Podemos entender eso? Entonces yo os pido, nosotros tenemos una congregación en Murcia y va a estar ahí,
Pero aquí, aunque no estemos en Murcia, yo os voy a pedir que nos sumemos y que seamos de apoyo en esa manifestación. Si Dios quiere, será el 29, el último sábado de este mes. Ya estamos con los preparativos. ¿Amén? Amén. Bien, terminamos con esto.